empieza con el capítulo 23, donde si usted abre su Biblia, el capítulo 23, el texto empieza con las palabras: estas son las últimas palabras de David. Y solamente esas palabras o esa frase ya te dice mucho, ¿no? David ya está llegando al final de su vida. Y alguien preguntó sobre esto de ¿qué harías si estuvieras en tus últimos días? ¿Qué harías? Le comentaba a mi esposa que yo estaba en uno de esos videos que aparecen recomendaciones de buenos libros. Hay un buen libro que lastimosamente solo lo encontré en inglés. Y usted dirá, lee en inglés. No, no lo leo. Y por eso no lo leí. Pero se llama La Última Lección. Así se llama, La Última Lección. Creo que sí hay en español, pero no se le puede conseguir. Y este libro habla de un maestro que se le pidió hacer la última lección para una clase. Y ustedes dirán, tal vez se iba a jubilar. No, este maestro iba a fallecer. Entonces se le pide hacer que escribiera su última lección para su clase. Ese libro habla sobre las lecciones que lo dejó para sus hijos. No fue para sus alumnos, fue para sus hijos. Entonces ese libro es una clase, como los maestros lo hacen, estructurada así, pero con lecciones para sus hijos, y es la última lección. Y mi pregunta para ustedes es, si ustedes estuvieran viviendo sus últimos días, ¿qué escribirían o qué dirían? ¿Cuál sería su última lección de vida? Para muchos sería, no hagas esto, o no hagas lo que yo hice. Pero otros supongo que tendrán mucho que decir. Entonces estamos en las últimas palabras de David, el joven pastor que venció a Goliat, que parece que lo leímos hace muy poco. El músico que cantaba al rey Saúl, el guerrero que libró muchas batallas, ahora ya es un anciano. Y en algún momento van a decir eso de nosotros. En algún momento van a decir, no, ¿te acuerdas cuando trabajaba, cuando hacía las mingas? Ahora ya es un anciano. Bueno, todos vamos a pasar por eso. Ha pasado muchas cosas, conflictos familiares, traiciones, guerras, victorias. Y en sus últimos días mira hacia atrás y recuerda a las personas que caminaron con él, que suele ser lo típico, ¿no? Llegas a la vejez y empiezas a recordar todas las cosas que viviste. Empiezas a decir, no, el pan era más barato antes. Este gobierno, antes era mejor, antes había guerrillas, no peleaban, ¿no? Pero empiezas a recordar el pasado. De hecho, si tú ya estás recordando el pasado, ya eres viejo. Cómo era antes las cosas, y recuerda a las personas que caminaron contigo, y así es David, es un ser humano como nosotros. En los capítulos anteriores al capítulo 23 vemos como David tuvo que enfrentar momentos muy, muy complicados. Del capítulo 15 al 18 vemos la rebelión de su hijo Absalón. Capítulo 20 hay una amenaza de Seba, que ya lo voy a mencionar, y también con problemas más espirituales y crisis provocadas por el censo en el capítulo 24, que también lo voy a mencionar brevemente. Y en medio de eso nos encontramos con un salmo de adoración en el capítulo 22. Y sí, dato interesante, hay un salmo fuera de los salmos, lo tenemos en Samuel, capítulo 22, es un salmo de David. Y luego un repaso de los hombres que estuvieron con él en la guerra en el capítulo 23. Así que el capítulo 23 es una especie de, ya estoy viejo y quiero recordar lo que ha pasado antes. Quiero recordar a las personas que caminaron conmigo. Y eso es clave, hermanos, porque David nunca estuvo solo, y David entendió que nunca estuvo solo. Y es bueno, hermanos, que nosotros entendamos que no podemos pasar por esta vida solos. No lleguemos a la vejez y digamos, no pasé solo. La verdad es que no pasé solo. Hoy podemos hablar de que no estamos solos. Dios le puso alrededor hombres fieles, valientes, capaces en algunos casos, también difíciles en algunos casos, desde sus años como fugitivo hasta el reinado en Jerusalén. Dios levantó a guerreros, a comandantes, a
a instrumentos como hombres para protegerlo y expandir el reino que Dios le había entregado a David. Así que David nunca estuvo solo. El autor bíblico de Segunda de Samuel, de forma intencional, quiere que conozcamos a esos hombres y de hecho en toda esta serie de predicaciones se ha mencionado algunos hombres que van a pasar desapercibidos en la lectura rápida y solo nos vamos a quedar con David, pero el autor siempre estuvo mencionando a estos hombres como intencionalmente diciendo estos hombres son importantes. David nunca estuvo solo, nunca podía haberlo hecho solo, así que estos hombres eran importantes. Hay nombres difíciles de mencionar, pero el autor siempre los puso ahí como algo importante. Nos presenta sus nombres, nos presenta sus hazañas, en algunos casos nos presenta sus errores. ¿Por qué? Porque sus vidas reflejan la verdad de la vida común y normal. Son hombres comunes y normales. Sus vidas reflejan verdades espirituales, pero también hablan de lo que es la vida, ¿no? Entonces, el autor intencionalmente mostró a esos hombres. David fue muchas cosas, fue pastor, fue poeta, fue profeta también en algunos momentos, fue guerrero, fue un rey, pero todas esas etapas estuvieron marcadas por luchas, y en medio de esas luchas necesitó a hombres y mujeres que lo acompañaron, que lucharon a su lado, que lo confrontaran cuando era necesario y que lo protegieran la misión que Dios le había dado a David. En la mañana se estaba hablando de que Cristo vino a darle su lugar a la mujer. Y en Segunda de Samuel también vemos eso, que hay mujeres tremendamente sabias en el proceso de David, en la vida de David. Mujeres que, algunas que no se quejaron, sino que dieron soluciones y con sabiduría pues enfrentaron algunas situaciones, fueron representantes de este género maravilloso que es la mujer, y dieron lecciones incluso a los hombres de cómo se tenían que comportar. También vimos a mujeres que se comportaron como no debían comportarse, y también la escritura lo recalca. Entonces hoy quiero mirar con ustedes a esos comandantes que estuvieron al lado de David, hombres valientes que vivieron tiempos difíciles con David, que no era una persona muy fácil de llevar. Algunos fueron ejemplos de lealtad, otros tremenda sabiduría tuvieron, otros mostraron peligro, otros mostraron lo peligroso que era vivir en este mundo, otros mostraron lo peligroso que es vivir con orgullo, en desobediencia, como fue el caso de Joab. Y al estudiar sus vidas, aprendemos mucho sobre cómo debemos luchar nuestras vidas, nuestras batallas espirituales, cómo debemos caminar junto al Rey, que es Cristo, y qué tipo de corazón busca Dios. Antes de comenzar, quiero decirles algo importante a todos mis hermanos, ya que estamos terminando la serie. Y es que nadie camina por esta vida completamente solo. Nadie lo hace. Tal vez tú creas que puedes hacerlo solo, pero nadie lo hace. No estamos ni siquiera diseñados nuestro ADN para estar solos. Todo el mundo necesita a otra persona. Todos en algún momento nos cruzamos con personas, formamos amistades, compartimos en el camino con otros. Y la realidad es que algunos cristianos no comparten con otros cristianos porque no les gusta que les digan las verdades, pero se comparten con otra gente que comparten su propia opinión. Pero nadie camina por este mundo solo. Peor aún, cuando se trata de cumplir la voluntad de Dios, vas a necesitar a personas que caminen contigo, que te digan la verdad, que te demanden fe y obediencia, que te ayuden a perseverar. Y en ese momento, cuando tú vas a cumplir la voluntad de Dios, necesitas compañía, no puedes hacerlo solo. Necesitamos hermanos y hermanas que estén dispuestos a caminar con nosotros, que nos alienten cuando vamos flaqueando,
que nos corrijan con amor cuando nos desviemos la mirada y que nos animen a seguir firmes en el propósito de Dios. Necesitamos a esos hermanos que de vez en cuando nos den un golpe de realidad y nos digan, oye, estás mal. Necesitamos a esas personas. Y de hecho esas personas son mucho más valiosas que las que te dicen, sí, tranquilo, ya va a pasar. Sí, cometiste un error. Todos cometemos errores, ¿no? Esos no ayudan mucho en esta vida. Necesitamos a esos que den golpes así de realidad, que digan, levántate. Necesitamos a esos varones que te digan, ponte los pantalones. Es que yo no sé hacer devocionales, ponte los pantalones. Es que necesito instrucción, necesito más años, ¿no? Necesitamos a esos varones que te digan, ponte los pantalones. Esas personas son un regalo de gracia. Son valiosos en especial cuando estamos en momentos de debilidad. Son personas que en lugar de abrazarte te dan más golpes, no para desanimarte, sino para que recuperes la conciencia y digas, ¿qué está pasando conmigo? Esas personas son valiosas cuando no queremos escuchar, cuando nos cuesta obedecer, cuando simplemente nuestra fe es puesta a prueba. Necesitamos a esas personas a nuestro lado. En esos momentos Dios usa a esas personas para hablarnos, para confrontarnos, para sostenernos. Y nadie en esta vida puede caminar solo. Esto no es una necesidad emocional, es una realidad profundamente espiritual y bíblica. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo ya hablará de la iglesia, que somos un solo cuerpo de Cristo, y hay que entenderlo muy bien porque Romanos 12:5 habla de que somos una iglesia, un solo cuerpo, miembros de los unos a los otros, llamados a vivir en comunión. Ningún cristiano puede vivir su fe solo, tiene que estar acompañado con otra persona. En Hebreos 10, versículo 24 al 25, nos exhorta a considerarnos los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros. Y exhortar es a veces darte lo que te mereces para que no seas condenado. Es decir, nuestra vida cristiana no es individualista. Tú no puedes vivir tu fe solo. Tienes que buscar a alguien. Y tú no puedes decir, no, es que yo tengo a mi esposa o yo tengo a mi esposo. No, tú tienes que buscar a alguien para vivir tu fe. Estamos diseñados para eso y la iglesia es eso. Somos un solo cuerpo hecho por varios miembros. Por eso, hermanos y hermanas, procuremos rodearnos de personas que nos impulsen hacia la piedad. Y de hecho hay personas dentro de la misma iglesia, como lo dirá Judas, que están camuflajeados y que tienen una doctrina errada, satánica, como diría Pablo, que te dan unos consejos bastante raros. De esos, Pablo diría, ni siquiera coman con ellos. No les inviten a pasar, diría ellos. Así que cultivemos amistades centradas en Cristo, busquemos consejeros sabios, aprendamos también a ser ese tipo de personas para otros, porque a veces solo es recibir, y la Biblia también nos dice de dar. Nosotros también tenemos que ser ese tipo de personas que no le teman decir las verdades a su amiguis o a su amiguito, ¿no? Tenemos que ser ese tipo de personas. Para eso es bueno formarse, leer, centrarse en la escritura para ir creciendo. El tema que vamos a ver hoy son los comandantes de David. Vamos a ver la lealtad, la valentía, la confianza en el reino de Dios. Y vamos a recorrer algunos capítulos mencionando solamente algunos textos, porque ya el tema por sí solo ya nos da a no hacerlo tan expositivamente como estamos acostumbrados. Antes de ver cada comandante o los valientes de David, permítame resumir el capítulo 20 al 21, porque nos vamos a saltar esos capítulos, pero es bueno que entendamos lo que está pasando. En los capítulos, estos capítulos 20 al 21 son importantes porque marcan un giro en la realidad del reino de David. Ya pasó el tema de Absalón y se presenta otro problema. Entonces ya no vemos a David joven y vigoroso que enfrentó a Goliat, que libertaba a personas
que estaba al inicio de la batalla, cabalgando con sus valientes y destrozando a todo el mundo. Ya no es ese David. Ahora vemos a un rey envejecido. El capítulo 20, 21 y 22 también nos va a decir que ya es un rey ya envejecido, debilitado por las guerras, porque es obvio que ha de haber tenido alguna herida, y esas heridas pues también causan que el cuerpo se vaya debilitando. Debilitado por las guerras, debilitado por las traiciones, por el dolor familiar, y en medio de esa vulnerabilidad se destacan hombres, empiezan a levantarse hombres que les van a estar ayudando a David. Si usted recuerda lo que pasó con Moisés, ya cuando no podía levantar los brazos, hubo dos personas que le levantaron los brazos para que la batalla continúe. Y es que cuando llegamos a este punto de la vejez, se empiezan a levantar hombres, y el capítulo 20, 21 y 22 nos van a hablar de esos hombres que empiezan a tomar el liderazgo, que David pues no puede hacerlo. Ya no puede estar al frente de la batalla. De hecho, esa es la idea de toda vida, de todo cristiano al servicio del Señor, que vivas tu vida cuando tengas fuerza, hacerlo todo posible sirviéndole al Señor, y cuando ya estás viejito puedan levantarse otras personas y hacer lo que tú estabas haciendo. Y así la iglesia continúa. Esa es la idea. Entonces el capítulo 20 habla de la rebelión de Seba. Lo voy a resumir muy rápido. Así que después de la restauración de David, porque se complicó con Absalón, tuvo que restaurarse el reinado de David, surge un nuevo enemigo llamado Seba, un hombre de la tribu de Benjamín que lanzaba un grito de división. Y si usted conecta todos los datos, Seba pertenecía a la misma tribu de un personaje muy importante, segunda de Samuel. No le voy a decir, pero supongo que usted ya lo sabe. Y si no lo sabe, vuelva a leer primera y segunda de Samuel. Y él dice esto, versículo 1. No tenemos parte con David, dice, ni herencia en el hijo de Isaí, cada uno a su tienda. Eso dice Seba. Este grito es una amenaza una amenaza a la unidad nacional, diciendo, ¿por qué tenemos que tener a este hijo de Isaí como nuestro rey? Cada uno a su tienda, cada uno a su tribu, cada uno tome su posición, no necesitamos a un rey. Dato interesante, el pueblo antes de David y Saúl pedían un rey, pero sale este Seba diciendo, no necesitamos a este rey. Entonces, aparece aquí uno de los hombres más temidos, pero leales, Joab, el comandante de los ejércitos de David, aunque David ya había designado a Amasa como general en lugar de Joab para ganarse al pueblo después de Absalón. Dijeron, no queremos a Joab, Joab es brutal, pongamos a Amasa entonces. Y ahí, sí, pero aquí aparece otra vez Joab. Y una acción sorpresiva y sin piedad, Joab asesina a Amasa. En el versículo 10, retomando el control del ejército con mano firme. A pesar de sus métodos cuestionables, Joab se convierte en la herramienta de Dios para ponerle fin a la rebelión. Él dirige la persecución contra Seba, quien se refugia en Abel-det. Y ahí ocurre algo inesperado. Aparece una mujer sabia, por así decirlo, en el versículo 16, y esta mujer sale a hablar con Joab. Su sensatez, su sabiduría, hace que tengan un diálogo bueno, y ella convence al pueblo de entregar a Seba. Y así lo tenemos en el versículo 22. Dice, arrojaron la cabeza de Seba a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad. Entonces había una guerra y sale una mujer adelante, como diría la jueza, para avergonzar a los hombres. Sale adelante a convencer a Joab de que no destruya la ciudad, porque ese era el tema. Seba estaba en una ciudad, se había refugiado. Sale una mujer diciendo, conversemos, y convence al pueblo, y el pueblo mismo entrega a Seba, y no pasó mayor cosa. Pero ahí vemos una mujer valiente, con sensatez, que toma liderazgo.
En el final del capítulo se menciona a los líderes del reino, en el versículo 23 al 26, destacando que Joab estaba nuevamente al mando del ejército. Entonces Joab se presenta como el comandante del rey, pero Joab es una persona brutal, brutal. Y uno diría, pero ¿qué estás haciendo, Joab? ¿Por qué haces todas estas cosas? ¿Destruir toda una ciudad para tomar a una persona? Bueno, es el comandante del rey y Dios lo va a tomar en cuenta. El capítulo 21, también lo voy a resumir súper rápido, espero hacerlo bien, habla de la justicia de Dios y los valientes en la batalla, habla de la sequía por causa de los gabonitas, versículo 1 al 14, habla de los valientes que protegieron a David del 15 al 22. Y hay un versículo bastante interesante porque el versículo 22 dice: estos 4 eran descendientes del gigante de Gab, o sea, aparecieron unos gigantes. Y frente a estos gigantes se levantan estos hombres, estos comandantes del rey David, y matan a estos gigantes. Y ahí aparecen guerreros bastante fuertes. Y te da la idea de David matando a Goliat. Y después, cuando era viejito, aparecen otros jóvenes matando a otros gigantes. Y te dice la historia que estos hombres eran importantes. De hecho, aparece el hermano de Goliat. Si usted quiere saber si Goliat tenía un hermano, capítulo 21. Allá aparece el hermano de Goliat, que se supone que también tenía la misma estatura. Entonces aparecen gigantes, aparece un gran ejército y aparecen estos comandantes del rey. En resumen, hermanos, capítulo 21, 20-21, Joab actúa con firmeza frente a la rebelión. Hay una mujer sabia que salva a la ciudad entera con sensatez y diplomacia, y ahí nos está dando un poco de lo que ya habíamos visto anterior en la serie, que la mujer tiene una capacidad impresionante de hablar con sabiduría. Que ese es el rol de la mujer, hablar con sabiduría. Y Abisai y otros valientes protegieron a David y derrotaron a gigantes. Rispa, otro nombre que aparece en estos capítulos, es una mujer valiente y honra con dolor a los caídos. Entonces nos presenta tanto hombres como mujeres como comandantes del rey. Estos capítulos ya están resumiendo lo que vendría después con el reino de Dios, que Dios va a necesitar a este tipo de comandantes en sus tropas. El capítulo 22, el último canto de David, llamado el último canto de David, es un salmo de David. Y habla de la fuerza y la justicia de Dios. Y en el capítulo 23, donde quiero centrarme un poquito, habla de David recordando a sus valientes. Y así hemos resumido 3 capítulos. Espero hacerlo muy bien. Entonces, ¿cuáles son los comandantes y cuáles son las lecciones que nos dejan estos hombres? Yo quise rescatar a estos hombres, hermanos, porque es muy fácil leer la historia de David y pasar por alto a estos hombres. Y yo estoy seguro, hermanos, que en este meditar, en este pensar de cada uno de nosotros, hay una pregunta que puede ser común entre todos y es: ¿vale la pena hacer tantas cosas? ¿Vale la pena hacer esto o hacer aquello? ¿Importa algo? Y es la misma situación con estos hombres. Así que voy a empezar con Joab, que personalmente me parece el hombre más representativo de los comandantes de David. Joab. Voy a estar resumiendo la historia de Joab, que está en el capítulo 3, capítulo 12, capítulo 18, capítulo 20 y capítulo 24. Joab, sobrino de David, hijo de Serbia. A veces nos olvidamos que es sobrino de David Joab, pero sí, es sobrino de David Joab. Uno de los personajes más complejos de los libros de Samuel. Fue un guerrero valiente, fue un líder estratégico, un hombre de acción. A ese hombre no le decías: no, ¿qué tal si esperamos? No, ese hombre se levantaba y empezaba a quitar cabezas. Así era Joab. Su nombre aparece una y otra vez en momentos críticos del reino de David, mostrando una figura fuerte, una presencia temible y también moralmente ambigua, porque ves a Joab con David diciendo, cuando David estaba llorando por su hijo, diciendo, es que el corazón de David está con Absalón.
y le ves el corazón de Joab, pero después en otro capítulo lo ves destrozando toda una ciudad por buscar un hombre. Entonces es una moralidad ambigua, pero ese es Joab. Joab no solo fue leal en el campo de batalla, sino también un hombre que constantemente tomaba decisiones difíciles. En el ejército de David, Joab era el que tomaba las decisiones difíciles. Incluso si esto implicaba ir en contra de las órdenes del rey. Su historia revela una faceta menos popular de la lealtad. Y esto es la cara de la lealtad que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es hablar mal de no es hablar mal de una persona y cuidar. No. ¿Qué es la lealtad? Bueno, la lealtad es la capacidad de decir verdades incómodas y tomar decisiones duras cuando otros vacilan. Eso es lealtad. Algunas acciones destacadas de Joab. Mató a Adber por venganza, pese a que David le dijo que no lo mataras, él lo mató. Tomó una decisión fuerte, pero era una decisión lógica. Conquistó a Raba y llamó a David para que recibiera la gloria y la victoria. Es decir, Joab era un gran comandante y después que conquistó a Rabá, dijo, vente David. Y David tomó la victoria de esto. Desobedeció a David al matar a Absalón, porque ustedes recuerdan, David le decía, tengan misericordia de este joven Absalón. Y Joab, al ver a Absalón ahí colgado, como iba a decir, como cuando uno lava la ropa y le deja ahí, pero no lo voy a decir, y ahí estaba Absalón, y Joab, en lugar de obedecer a su rey diciendo, tengan misericordia, Joab lo mató, lo acribilló. ¿Era malo Joab? No, era una decisión lógica porque era un enemigo del reino. Ejecutó a Amasa para retomar el mando militar del ejército. Participó en el censo en el capítulo 24, aunque intentó disuadir a David porque dijo, ¿para qué hacemos un censo? Eso lo veremos la siguiente semana. Pero aún así participó en el censo. Reprendió a David con valor cuando el rey se hundía en el dolor diciendo, mi hijo Absalón. Joab le dijo, pues levántate rey, porque si estás así, es mejor que nosotros nos vayamos. Y lo levantó y lo dio una... Y era su tío, o sea, era su tío. Hay un título que lleva este hombre y es lealtad que confronta. Y esa es la cara de Joab, es una lealtad que confronta. Cuando David se deshace en lágrimas por su hijo rebelde Absalón, Joab le dice con valentía esto, hoy has hecho avergonzar a todos tus siervos, ahora veo que si Absalón viviera y todos nosotros hubiéramos muerto, entonces estarías contento. Entonces le da un soplo de realidad a David, diciendo pues, ¿qué hubiera pasado si Absalón hubiera vencido? ¿Estarías contento ahí? Joab entendía algo que el corazón de David no podía aceptar en ese momento, y es que el dolor personal de David no le había nublado, y ahí viene Joab a decirle sus cuantas verdades. Ese tipo de lealtad que nos refleja Joab, ese es el tipo de lealtad que escasea en todas partes. Esa lealtad que no se basa en emociones volátiles, y de hecho le vuelvo a recordar algo que en algún momento lo dije en una predicación, los hombres no estamos para emocionalismos. Si alguien dice, no, es que tienes que topar tu lado femenino. No, solo la mujer topa su lado femenino, el hombre topa su lado masculino. Los hombres no estamos para temas emocionales, volátiles o intereses personales. Los hombres son hombres de acción, son hombres de hacer las cosas, son hombres de decir cómo son las cosas, no son para emocionalismos. Si bien cuidan el corazón, y si tienes hijos, cuidas el corazón de los hijos, pero ese tipo de lealtad, ese tipo de liderazgo que necesita la familia y necesita la iglesia, de confrontar lo que está mal. Es ese tipo de lealtad que te levantas y dices, esto está mal, hagamos esto, hagamos aquello. Y no esperas a que mujeres viendo que falta se levanten, no. Ese es el tipo de lealtad con nuestro comandante, que es Jesucristo, ¿no? Es la lealtad que no teme incomodar, que si eso salva a un amigo, pues
Aunque les incomode a todos, hay que hacerlo. Y aquí hay algo que preguntarnos con respecto a Joab. ¿Desobediencia o discernimiento? Cuando vemos la historia de Joab, ¿es desobediencia o discernimiento? Cuando desobedece al rey, ¿es desobediencia o discernimiento? En el caso de Absalón, esto es emblemático, aunque David le pidió, por favor, ten cuidado con mi hijo Absalón. Pues, ¿qué fue ahí? ¿Desobediencia o discernimiento? No, era un enemigo del rey. Y tengan presente esto, varones. A veces necesitas ese tipo de amigos que te hagan ver la realidad sobre tus propios hijos. No, es que hay que tener con mis hijos. No, necesitas alguien que te dé un soplo de realidad, unos golpes de realidad, diciendo cuál es la verdad sobre tus hijos. No, es que a mí nadie topa a mis hijos. Necesitas ese tipo de personas. Porque vaya a pasar como lo de David y Absalón, que al final fue culpa de David, ¿no? Joab sabía que David tenía un corazón blando hacia sus hijos, aunque estos los traicionaran, aunque eran personas completamente rebeldes al rey, aunque querían matar a su padre, decían, ten cuidado con mi hijo. No, y viene Joab y les dice sus verdades. Joab era una figura de amistad madura en medio de este conflicto. Aunque era su sobrino, Joab era una figura cercana y firme a David. Se podría decir que fue uno de los pocos que le podía hablar al rey con franqueza, que lo conocía muy bien, que sabía cuando debía consolar, porque antes también lo consoló. Así que tampoco era completamente insensible, pero sabía cuándo hacer las cosas. Y también sabía cómo confrontar el asunto, los hechos. En un mundo ideal, hermanos, todos los líderes deberíamos tener a un Joab. En un mundo ideal, tú, como padre, como madre, tendrías que tener a un Joab. Alguien que sin temor a que te hiera, que te molestes, te diga tus cuantas verdades. Tú deberías tener a un Joab. En el Nuevo Testamento Pablo habla de una iglesia como un cuerpo, donde si uno sufre, todos sufrimos, y si un miembro es honrado, todos nos gozamos con él. Esa es la imagen que nosotros deberíamos tener en cuanto a nuestra vida y en cuanto a la iglesia. Y en medio de la iglesia necesitamos algunos Joab que se dejen de abrazar su lado femenino y empiezan a actuar como varones. Porque es necesario que alguien te diga tus verdades. Todos necesitamos a personas que hablen con franqueza, a intervenir con firmeza y restaurar con amor. Y ese es Joab. Así que, como Joab desafió a David por su bien, también nosotros debemos animarnos al amor y a las obras, como dice Hebreos 10:20. Y si ustedes recuerdan lo que dice la Escritura, es aquel que es ocioso, dile que es ocioso. Y ahí necesitamos hombres, procurando que cada miembro del cuerpo crezca en piedad y madurez. Joab no fue perfecto, hermanos. De hecho, como termina es triste. Termina trágicamente en Primera de Reyes 2, del 5 al 6, si lo quieran anotar. Pero su vida sí nos deja grandes lecciones en cuanto a cómo deberíamos actuar y las personas que deberíamos tener en nuestra vida. La lealtad verdadera no siempre es suave, pero siempre es fiel. Así que nosotros deberíamos tener amistades que no siempre van a ser suaves, pero siempre fieles. Y ese es Joab. Así que, ¿tienes una persona a tu lado de esa magnitud o estás quitando a esas personas de tu vida diciendo, pues, a mí nadie me toca, ¿no? Deberíamos tener ese tipo de personas. En algunos momentos somos cegados por el amor a los hijos, al matrimonio, a lo que sea. Y necesitamos a personas que nos digan la verdad. ¿Para qué? Para que seamos salvos, para que corrijamos a los hijos. Duro, sí, pero necesitamos ese tipo de personas. Otro comandante, Abisai, el guerrero leal que protege, aunque impulsivo. Yo lo veo más como los adolescentes que creen que lo saben todo, o los que andan estudiando en la universidad y piensan que lo saben todo. ¿Sí? Ese es Abisai, el que está cruzando la universidad, o es el adolescente y piensa que lo sabe todo.
Ese es Abisai. ¿Qué aprendemos de Abisai? Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, otro sobrino de David, fue uno de los más valientes y cercanos al comandante, siendo comandante de David. A lo largo de los relatos bíblicos se nos presenta como un hombre leal, decidido y apasionado para proteger al rey. Aunque su carácter impulsivo lo llevó en ocasiones a actuar con imprudencia, su disposición para defender la causa de Dios y del ungido de Israel fue evidente. Sí cometió errores, fue de esos jóvenes que dicen cualquier cosa, ¿no? Pero su corazón estaba con David. Abisai puede resumirse en una sola frase: valor probado en la batalla. Desde el principio Abisai se destacó como guerrero. Contra la batalla de los amonitas y los sirios, él se unió a su hermano Joab, destrozó pues a todo mundo, era un guerrero espectacular, pero cometía errores. Según Samuel capítulo 10, versículo 11, dice: si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás, dice Abisai. Y si los hijos de Amón fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Y ese es Abisai. Un adolescente, un joven muy impulsivo, pero muy centrado, muy leal. Se le considera como el escudero de su rey. Uno de los actos más notables de Abisai fue cuando salvó la vida de David frente a Isbi Benón, un descendiente de los gigantes quien pretendía matarlo. Eso está en el capítulo 21. Se presenta un gigante y Abisai era chiquito y dijo: ¿quién quiere matar a mi rey? Y Abisai se presenta y mata a ese gigante. Era un hombre, un guerrero destacable. Este acto nos muestra su rol protector frente a su rey, porque jamás dijo: yo soy Abisai, el rey, el comandante del rey, y soy mejor que el rey. No, él hacía las cosas por su rey. Pero tenía impulsividad que requiere dirección. Y la verdad es que sí necesitamos ese tipo de personas que son impulsivos, pero sí necesitan dirección. No obstante, Abisai también fue recordado por su temperamento impetuoso. Cuando Simei maldijo a David, si ustedes recuerdan, cuando huía de Absalón, y Simei se presentó delante de David y dijo: fuera de aquí, y lo llamó pues, cualquier cosa. Abisai reaccionó diciendo: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Y fue Abisai el que dijo: ¿qué estás diciendo de este perro de David? Tú, perro muerto, ¿no? Y necesitamos ese tipo de hombres que salgan a defender la verdad. Diciendo: ¿qué estás diciendo sobre el cristianismo? ¿Que Dios no es real? ¿Qué estás diciendo? Y esto nos enseña, hermanos, que aunque el celo por el honor de Dios y el rey es valioso, debe estar guiado por alguien sabio. Así que Abisai era una persona importante dentro de los comandantes del rey. Aplicación para nosotros: Abisai representa a esos creyentes que, aunque impetuosos, tienen un corazón dispuesto a luchar por la verdad. De esos hombres, hermanos, que no se sientan así esperando que alguien les diga qué hacer y se sientan así. No, Abisai era un joven que ¿qué está pasando? ¿Qué más hace falta? Hay una basura ahí, lo recogeré yo. No hay escoba, lo cogeré con mi mano. Algo así, ese tipo de jóvenes. Aquí falta trapos para limpiar, rasgaré mi ropa, limpiaré esto. Ese tipo de jóvenes era Abisai, que decía: ¿qué están hablando de la verdad de la escritura? Porque aquí dice esto y aquello. Era un joven impetuoso, pero con corazón correcto. Necesitaba dirección, pero era así. Así que si tú eres ese tipo de joven, pues vas a ser bien utilizado por Dios. Pero necesitamos ese tipo de jóvenes. Y padres, por favor, eduquen a sus hijos para que también sean unos cuantos Abisai. Y no sean esos jóvenes así, como diría alguien, espiritualmente esqueléticos, que no sepan la verdad,
que no se levanten a hacer las cosas, que vean que las mujeres se levantan y el joven así, esperando, que entra y no saluda. Tienen que educar a ese tipo de jóvenes para que sean unos cuantos Abisai. Otros comandantes, los he llamado los 3 valientes y los 30. De hecho, así los llama la escritura, no me he inventado nada. Eso lo tenemos en 2 Samuel capítulo 23 y en Crónicas también, Primera de Crónicas capítulo 11. Al cerrar el libro de 2 de Samuel tenemos una lista que para muchos puede ser un simple registro militar, pero en realidad es un memorial eterno de fidelidad, de sacrificio y de lealtad. Estos hombres, los llamados los 3 valientes y los 30, estos hombres caminaron con David en el desierto y resistieron con él en la cueva de Abulán. Pelearon en los valles, lloraron en las persecuciones, porque ustedes se acuerdan cuando David estaba tomando malas decisiones y después secuestraron a sus familias y lloraron todo el pueblo. Estos 3 y 30 lloraron también con David. Se mantuvieron firmes cuando el rey aún no estaba en el trono. Y aunque el mundo los haya olvidado, porque es fácil pasar por alto este tipo de personas, Dios no los olvidó. Y aquí es cuando ya debemos irnos centrando en lo que realmente nos quiere decir la Escritura con esta lista de hombres. Dios no los olvidó. Están escritos no con tinta pasajera, sino con tinta eterna. Dios los tiene presentes. Son inmortalizados en las Escrituras. Nosotros podemos regresar a las Escrituras y hablar de estos hombres que a veces tienen nombres difíciles, pero Dios no los olvidó. Y esta es la verdad central, hermanos. En Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar de las obras de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Entonces Dios es justo y no olvida. Y eso pasó con estos hombres. Así como David honró a estos valientes, Dios honra a todos sus valientes, a todos sus comandantes. ¿Y cuáles son estos 3, o los llamados 3 valientes? ¿Quiénes fueron? Fueron hombres cuya entrega y pasión por Dios y su rey los colocó en lo más alto honor espiritual. Tenemos a Joseph, así se lee, Joseph, que se le resume como coraje más allá del límite. Dice 2 de Samuel capítulo 23 que este era el principal de los capitanes. Mató a 800 hombres en una sola ocasión. Dentro de todo el plan de Dios, este hombre nos recuerda que la fe puede lograr lo imposible. ¿Qué es lo que estaba pasando? En una batalla, Joseph se paró frente a 800 hombres y los mató a todos. Él solito, frente a 800 hombres. ¿Cómo lo pudo hacer? Pura fe, hermanos. Es pura fe. Es imposible, hermanos, que un hombre se mate a 800 hombres. Esos hombres también eran soldados, bien capacitados. Y mató a 800 hombres. Entonces, Joseph nos habla del coraje más allá de los límites. ¿Y cómo se llega a eso? Por fe. Este era un hombre de fe, que se planteó frente a la batalla y dijo, aquí nadie pasa, y mató a 800 hombres. No es una hazaña natural, era el resultado de un hombre lleno del poder de Dios. Ese era Joseph. Otro de los 3 valientes es Eleazar, hijo de Dobo, que se lo puede resumir como persistencia hasta lo extremo. Dice versículo 10, capítulo 23, su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Y Jehová dio una gran victoria aquel día. Entonces, se habla de que en una batalla era tanta la batalla que Eleazar no pudo soltar su espada. Su espada se le quedó en su mano, no pudo soltar. Y es Dios soldando la espada en la mano de Eleazar, y Eleazar mata a un montón de personas. Ya estaba cansado, y es por el mismo poder de Dios que empieza a matar a un montón de personas. Y esa es persistencia ante lo extremo. Es en medio de las dificultades, Eleazar se levanta y empieza. Se le soldó la espada en su mano, dice la Escritura, y empieza
a matar a un montón de enemigos. Y ese hombre también lo necesitamos, ¿no? Que en medio de las dificultades, digan, ya no avanzamos, se levante un hombre y diga, no, aquí nadie se queda. Otro valiente es Sama, hijo de Agé, que lo podemos resumir como fidelidad en lo pequeño. Dice el versículo 12, se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y esta historia es, no sé cómo decirlo, es bastante interesante porque había un campo de lentejas. Usted imagínese, un campo de lentejas. Vienen los filisteos y los filisteos dijeron, un campo de lentejas, vamos a hacernos una menestra. Y Sama se planta frente al campo de lentejas y los mata a todos. O sea, vinieron los filisteos, el ejército filisteo, todos los soldados salieron corriendo y Sama se planta frente al campo de lentejas y defiende el campo de lentejas. Y después los otros dijeron, están defendiendo el campo de lentejas. ¿Quién es? Sama, vamos con él. Y derrotan al ejército filisteo. Y uno se pregunta, ¿defender un campo de lentejas no era mejor salir corriendo? Además, ¿qué es un campo de lentejas frente al reino de Dios? Frente al reino de David. Pero Sama dijo, no, ningún filisteo va a tocar cosa del rey David. Y se plantó frente al campo de lentejas. La fidelidad en lo pequeño. Y después Lucas 16, 10 dice, el que es fiel en lo poco, también lo será mucho en lo bastante. Y son tipo de personas que están pendientes de esas cosas pequeñas en todo. Son fieles en lo poquito. Que te dan este trabajo, que lo haces muy bien, que te dicen, vas a ser diácono y lo haces muy bien, vas a ser mujer, lo haces muy bien, y te dicen, vas a barrer, lo haces muy bien, quitas todas las telarañas, te trepas como mono, y eres fiel en lo poco, y el Señor te va a dar mucho. Y ese era Sama, que defendió un campo de batalla, un campo de lentejas, diciendo, pues aquí ningún soldado va a quitar lo que le pertenece al rey. Los tres no fueron reconocidos por tener altos rangos militares, sino su manera de actuar. Sus vidas nos dan 3 lecciones fundamentales para la vida cristiana hoy en día. Por ejemplo, coraje más allá de lo humano, que eso es lo que deberíamos tener. Perseverancia en lo extremo, cuando las cosas están mal, alguien se tiene que levantar. Y fidelidad en lo pequeño, en lo invisible. Esas personas que hacen las cosas pequeñitas que mantienen a la iglesia. Hermanos, Dios premia a estas personas por su fidelidad, no tanto por sus cargos. Aquellas personas que dicen, bueno, yo no voy a ser pastor, yo no voy a tener estos títulos que mayormente es de servicio, pero voy a barrer, voy a hacer esto, voy a hablar a las personas, voy a hablar a mis amigos en el curso, voy a decir aquello, voy a expresar. Y no tienes título, pero Dios recompensa y premia la fidelidad. Son de esas personas que no tienen que andar hablando de lo que dicen o de lo que hacen, sino son fieles delante del Señor en las pequeñas cosas y Dios premia esos títulos. En cuanto a los 30, estos héroes en silencio, hay uno que destaca de todos ellos y se llama Benaya, hijo de Joiada. Este hombre no solo mató a 2 campeones de Moab, se enfrentó a 2 campeones, yo supongo que eran de estos bien fuertes, sino también mató a un león en un pozo. Se enfrentó a un león, hermanos. Yo me quedé loco cuando leía la historia. Se enfrentó a un león y mató al león. Y uno diría, no, son de estos leones que hay en los zoológicos, estos bien flaquitos. Como en Guayabamba, estos bien flaquitos. No, eran de esos leones antiguos grandes que mató también David. Enormes, y mató a un león. Y también mató a un gigante egipcio. Y además vivió con integridad y obediencia a la autoridad. Este hombre tranquilamente podría decir, yo soy el mejor rey, mejor que Saúl, mejor que David. Yo maté a un león, hermanos, con mis manos. Maté a un gigante. Hice lo que David hizo y aún lo hice mejor.
pero este hombre era un hombre íntegro y fue obediente a la autoridad. Por esa fidelidad fue nombrado comandante del ejército de Israel bajo el gobierno de Salomón. Esto lo tenemos en Primera de Reyes 2:35, si lo quieren ver. Y Primera de Pedro 5:6 nos dirá: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte como fuerte en aquel tiempo. 4 lecciones prácticas de estos 3:30 que menciona David. Joseph tiene una fe para lo imposible. Eleazar, constancia fiel. Sama, fidelidad en lo pequeño. Y Benaya, valiente en lo extremo. Comandantes de David que deberían ser recordados. Para ir concluyendo, hermanos, sí les animo a buscar a estos hombres que Dios los recuerda. Están en la Escritura, pero podemos pasar por alto. Hay cosas increíbles, historias increíbles que estos hombres tienen. Pero sobre todo, hermanos, hay algo que nos deja todas estas historias, y es que Dios no olvida. Y es algo que nosotros tenemos que recordar. Dios no olvida. Cada batalla que libras tú por tu rey va a ser recordada. Cada oración en soledad, cada ofrenda escondida, esas ofrendas que das así, o que das a alguna persona, o que ayudas a una persona, cada servicio sin aplausos, Dios lo nota, Dios no olvida. Tal vez las personas no te estén aplaudiendo o no te digan nada, Dios no olvida. Así como David escribió los nombres de sus guerreros, Dios también escribe los nombres de sus comandantes y siervos en aquel libro. Dios no olvida. Dice Malaquías 3:17: y serán para mi especial tesoro, ha dicho Jehová, y me complaceré en ellos como el hombre que se complace de su hijo que le sirve. Entonces Dios no olvida. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Uno de esos que saltaron como Joab? ¿O serás uno de los 30 que estuvieron fieles en lo oculto, pero Dios no olvidó? ¿Cuál serás tú? ¿De esos que se levantan, de esos que dicen la verdad, aunque te sea incómodo, o aquellas personas que son fieles en lo poco, en lo poquito? ¿Cuál serás tú en este reino? Dios no olvida a sus valientes, Él los honra, no importa cuál sean los títulos, Dios honra a sus valientes. El mundo recuerda a los que están en los tronos, hermanos, a los que tienen títulos. El mundo aplaude a los que alcanzan algún título especial, pero Dios exalta a los que luchan, a los que se mantienen fieles, no importa el título, no importa si nadie te ve. Hoy hemos visto a los verdaderos valientes, que no son necesariamente los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más sensatos. Abisai, por ejemplo, no era sensato para nada, pero Dios nunca se olvidó de ellos. Estos hombres nos muestran el corazón que honra a Dios y el tipo de comandantes que Dios está buscando para su pelea. Y quiero ir terminando con esto, recordándoles a todos estas grandes verdades, hermanos. Escúchenme bien. Sí vale la pena las pequeñas cosas. Sí importan las pequeñas cosas. Papá, mamá, cuando tú haces un esfuerzo en crecer, en leer, en aprender, en mostrar el evangelio con testimonio a tus hijos, sí importa. Cuando tú haces un esfuerzo de traer tu Biblia para enseñarles a tus hijos que la escritura es importante, sí importa. Cuando tú haces un esfuerzo en tomar notas de las enseñanzas, entendiendo que tu cerebro no recuerda todo, se va a olvidar de todo. Cuando tú haces un esfuerzo de traer tu Biblia, de traer tus notas, de escribir, de aprender, de revisar en casa, cuando tú instruyes con justicia y no te excusas en tu trabajo o en tu cansancio, Dios ve todo eso. Sí importa. Las pequeñas cosas sí importan. El testimonio tuyo sí importa. Papá, mamá, lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien.
las cosas que haces, las pequeñas cosas, tu trabajo, sí tienen gran valor para Dios. Sí importa. Cuando corriges a los hijos, sí importa. Cuando abrazas a los hijos, también importa. Las pequeñas cosas sí importan. Cuando quieres crecer y buscar a alguien que te haga ver la realidad, sí importa. Dios sí lo nota. Dios nota esos pequeños esfuerzos. Cuando te dejas de cosas y dices, voy a traer mi Biblia, voy a estudiar, voy a tener mi Biblia personal, voy a anotar las cosas y voy a hacer ese esfuerzo por darle el ejemplo a mis hijos, aunque la gente diga, no note mi Biblia nueva, mi cuaderno de 200 hojas nueva. No, cuando la gente note más mi mala letra, no importa, a Dios sí le importa. A Dios sí le importan las pequeñas cosas que tú estás haciendo. Las oraciones que haces por los hijos sí importan. Las oraciones que haces por aquellos hermanos que descarriados sí importan. Todas esas pequeñas cosas sí importan. Joven, cuando decides guardarte, cuando luchas contra tu propia carne, cuando oras en lo secreto, cuando decides no rendirte, cuando esperas con paciencia, cuando obedeces, cuando el mundo entero te dice, no, mejor sé feliz. Y tú dices, no, la ley del Señor dice esto. Cuando todos tus amigos te abandonan porque tú sigues la ley de Dios, cuando dejas tu carne, tus ideas raras de la juventud, Dios sí lo ve y sí importa. Aunque el mundo no lo celebre, el cielo sí lo registra. Las pequeñas cosas sí importan. Las pequeñas oraciones de auxilio a Dios en la soledad, porque tus papás no dan, porque la vida es complicada. Cuando tus emociones están desbordadas y no sabes qué hacer y oras al Señor, esas cosas sí importan. Sí importan. Cuando te duele dejar algo que a ti te gusta, pero ofende al Señor, sí importa. Dios sí lo toma en cuenta. Sí importa. Iglesia, cuando decides congregarte, aunque estés cansado, aunque digan, no, mis hijos cumplen años, vámonos de paseo. Cuando le das el valor a reunirte, a congregarte, cuando luchas por mantenerte fiel a la palabra, cuando te importa más reunirte con tus hermanos que pagar una multa en aquel terreno que va a desaparecer, que te vas a ir y no vas a ver los resultados y dices, voy a pagar la multa, pero voy a estar con mi iglesia. Cuando priorizas la palabra de Dios, cuando priorizas la voluntad de Dios por encima de tu lógica o de tus emociones, eso también importa. Dios sí lo toma en cuenta. Cada acto de fidelidad, por más pequeño que parezca, tiene valor en lo eterno. La gente no te va a aplaudir, pero Dios sí. Y procuremos ser como aquel diácono que murió apedreado y que Dios lo recibió, que es Jesús lo recibió. Sí importa las pequeñas cosas. Cuando decides obedecer más allá de tu lógica y de tus emociones, tanto varón o mujer, sí importa, las pequeñas cosas sí importa. Dios no se olvida de lo que haces por amor a Él. Lo que el mundo no lo ve, el cielo lo premia. Así que sí importan las pequeñas cosas. Tu nombre está escrito en un libro que no tiene esta tinta que se parece, sino en el libro eterno. Tu nombre sí importa. Por más raro que tengas el nombre, Dios lo recuerda, porque sí importan las pequeñas cosas. Y estos hombres que lo tenemos aquí en la Escritura nos demuestran eso. Sí importan las pequeñas cosas. Que hermanos, sigamos adelante, procuremos hacer la voluntad de Dios. Vivamos para el cielo y no para las cosas de en este mundo. Aunque nos cuesten, ¿no? Aunque nos cuesten. Pero porque sí importa. Al final estaremos con el Señor. Estas cosas aquí en este mundo desaparecerán y todas esas pequeñas cosas van a importar. Así que hermanos, sigamos adelante, aunque no tengamos títulos, ni seamos una iglesia enorme, hagamos las cosas para el Señor, porque sí importa. Oremos. Señor de los ejércitos, hoy te damos las gracias por enseñarnos que los verdaderos héroes no siempre están en los tronos, sino en los campos olvidados.
Haznos como aquellos valientes de David, hombres y mujeres de coraje, perseverancia y fidelidad, que no buscamos los lugares altos, sino el lugar correcto, que no esperamos gloria humana, sino aprobación eterna. Danos fuerza, Señor, si estamos cansados. Ayúdanos a tomar decisiones en base al amor que te tenemos a ti. Ese amor que supera a nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Ayúdanos a tener ese amor. Ayúdanos a tener fe cuando estemos solos, valentía cuando el miedo nos ataque. Ayuda, Señor, a aquellos varones que en soledad no saben qué hacer, que buscan ser alentados, pero no lo encuentran. Ayúdalos, Padre. Ayuda a aquellas mujeres, Señor, que se esfuerzan cada día en permanecer fieles. Por encima de sus emociones, sus sentimientos, lo que diga el mundo, permanecen fieles a tu palabra. Y aunque lo puedan hacer, no lo hacen por amor a ti. Y que al final de nuestras carreras, tú digas de nosotros, fueron fieles. Entra, siervo fiel. Al final de la carrera tú digas, fuiste valiente. Luchaste por tu rey. Oramos por aquellos padres que se esfuerzan en lo poco por tratar de salvar el alma de sus hijos. Cada cosita, cada oración, cada lectura, sí importa. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes. Lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de nuestro comandante, nuestro Rey, Jesús. Pongámonos de pie, hermanos, reciban ustedes la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te tenga misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé mucha paz. Mis hermanos, que tengan una excelente semana. Bendiciones.